vida. ¿A quién intentarías recobrarle la vida? ¿Al que está en agonía? Sí. Al que está ya sin respiración, denle respiración, revívanlo, hagan alguna cosa, pero denle vida, dirían los quirófanos, en medio de una crisis cuando un paciente se les está yendo. ¿A quién había que darle luz? ¿A uno que ve mucho? ¿Que tiene su lámpara encendida? ¿O a uno que está en tinieblas, que está ciego? Por eso dice el versículo, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, dice el verso 5, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vale decir que algunas como versiones como la de las Américas, por ejemplo, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, dice, no dice de esta manera, sino que dice las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En él estaba la vida era la luz de la humanidad. Esta luz que resplandece en las tinieblas no la comprendieron. Esta versión dice, no la han podido extinguir. Y es interesante ver cómo tanto el reino de las tinieblas ha intentado vez tras vez atentar, derrocar el reino de Dios, la luz de Dios, la luz de Jesús. Así lo intentó el diablo después de que Jesús se bautiza, comienza a llevarlo a tentarlo y a ofrecerle cosas y cosas, tratando de desviar a Jesús del propósito redentor. Asimismo vemos desde Génesis cómo el diablo corrompió a la humanidad, a la creación, la obra de Dios, porque lo que menos le interesa es que el reino de Dios siga avanzando. Pero así también nuestro pecado, las tinieblas que nos permean a nosotros, se resisten a la voluntad del Señor. Nos resistimos a que Dios nos diga sean santos, a que nos diga no mientas, no forniques, no adulteres, no hagas esto, no codicies los bienes ajenos. Día tras día las tinieblas que permean el ser humano se oponen, se resisten a la voluntad del Señor. Y el texto nos está diciendo, esta luz que resplandece en las tinieblas no la han podido extinguir, o las tinieblas no la comprendieron. Al no comprender, al no ver, nosotros vamos a resistirnos permanentemente a la voluntad del Señor. Y es así entonces como Juan está mostrando que Jesús vino como Dios, viene como creador. Él es el creador del universo, pero también lo presenta como el que viene a traer luz a una humanidad que necesita luz, viene a traer vida a una humanidad que necesita vida. Nosotros, usted y yo, necesitamos la luz de Jesús y la vida de Cristo. De lo contrario, nosotros estaríamos como quien anda en completa oscuridad permanentemente. Cada uno de nosotros necesitamos a Jesús. Así entonces es que Juan está presentando a Jesús no como un simple profeta, no lo está presentando como un simple predicador, pastor o un sumo sacerdote, no lo está presentando como una simple criatura o como un simple revolucionario milagrero, no, lo está presentando como Dios. Él era Dios, Él es Dios. Todo lo creado ha sido creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En ese orden de ideas, si alguien nos preguntara ¿dónde estaba Jesús antes de venir a esta tierra?, podríamos decir que estaba con el Padre creando el universo, estaba con el Padre organizando todo el plan de redención. Antes de la creación, ¿dónde estaba Jesús? Estaba con el Padre organizando todo el plan para redimir a cuantos Él ha querido redimir. Allí estaba Jesús, luego creándolo todo, luego organizando el plan para venir a salvarnos, para venir a traer luz en medio de la oscuridad, para traer vida en medio de la mortandad, como dice Ezequiel, en un valle de huesos secos vino Dios a traer vida. Solamente Jesús puede dar vida a los que creemos tener vida, pero que realmente sin Cristo estaríamos totalmente muertos. Juan también nos presenta a Jesús en el versículo 10 y 15. Dice el apóstol Juan, bueno, vale aclarar que aquí en este capítulo se están hablando de dos Juanes. Juan el apóstol, el discípulo amado, es uno, y Juan el Bautista es otro Juan. Entonces Juan habla de Juan.
habla del testimonio que vino a dar Juan el Bautista. En el versículo 6 presenta a Juan. Vino un hombre llamado Juan. Juan está hablando de Juan, en este caso está hablando del Bautista. Dios lo envió. ¿Quién envió a Juan el Bautista? Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. Juan dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de esa luz verdadera, la única luz que puede alumbrar a todo ser humano, venía a este mundo. De esa manera, Juan el apóstol está presentando el trabajo, la labor que Juan el Bautista tenía que venir a hacer, y también revela por medio de quién recibió Juan el mandato, quién fue el que lo mandó, era mensajero de quién, fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Propósito específico de Juan en esta tierra era dar testimonio de la luz, de aquel que vendría a alumbrar el corazón de muchos. Dice, el que era la luz ya estaba en este mundo, pero entonces dice aquí más abajo, el versículo 13, dice que, o el 12 más bien, no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿Quién les dio el derecho? Jesús. Versículo anterior dice, a los que creen en su nombre, es decir, es Jesús el único que puede otorgar el derecho a una persona de ser llamada hijo de Dios. La pregunta, ¿ay, es que toda la humanidad no son hijos de Dios? Eso es lo que nos han enseñado. ¿Acaso es un animalito? ¿No ve que también es hijo de Dios? Él fue creado por Dios. Y vale la pena entonces hacer claridad. Una cosa es ser creados por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. ¿Y cómo sustentamos eso? Yo quiero invitarte para que vayas por un momento al capítulo 8. Capítulo 8 de Juan. Sí, capítulo 8, estamos en Juan, no nos hemos salido de Juan. Versos 42. Mire cómo le dice Jesús a los maestros de la ley y a la multitud que lo estaba escuchando. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Se dan cuenta cómo Jesús mismo se ratifica? A gente que estaba escudriñando las escrituras, que creían en la ley de Moisés, sin embargo, Él les está diciendo, ¿ustedes se creen ser hijos de Dios? No, señores, así no es. Ustedes sí son hijos, pero de vuestro Padre. Y es una palabra muy dura para un judío que le digan eso. Ahora, el texto entonces, en el versículo 12, Juan 1, regresamos a Juan 1, nos dice, mas a cuantos reciben a Jesús, a estos Dios les otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de un derecho, estamos hablando en nuestro contexto. Vamos a hablar en nuestro contexto. ¿Cómo le darías tú el derecho a un niño que vive bajo un puente, habitante de la calle, que tal vez fue desplazado y vino de Venezuela, que vino tal vez de las montañas del Guaviare, que vino del Mitrú, quién sabe de dónde, tuvo que ser desplazado y en el camino perdió a sus padres, a todos sus familiares y está solo y ahora lleva 4 años habitando bajo los puentes? Ya te imaginas cómo estará permeado por una cantidad de cosas malas, ¿no? ¿Cómo se podría decir que tú le otorgas el derecho a ser tu hijo? Haciendo todo un trámite legal ante el Ministerio de Bienestar Familiar. Y una vez usted firma documentos, todo lo tuyo pasa a ser de ese niño. Él pasa a ser heredero tuyo porque ya tú le diste el derecho que sea tu hijo. Por más veces que este niño, de pronto, después de estar bañadito y estar gozando de una buena habitación, de su colegio y de todo, por más veces que en cualquier momento a él le coja la aburrición, el desespero y la ansiedad por vivir en ese mundo del cual fue sacado, se te va a volar y usted va y lo busca y otra vez está bajo los puentes, usted diría que ya perdió el derecho de ser hijo suyo. Sigue siendo tu hijo, por más veces que se escape, por más veces que se vuelve. Todos aquellos a quien Dios les otorga el derecho de ser llamados sus hijos, nunca perderán el derecho de seguir
Entonces, la salvación es salvos, siempre salvos. Esta es la doctrina que se revela también entonces en esta condición. Salvo, siempre salvo. El que es salvo una vez, seguirá siendo salvo. El que fue cristiano un día, seguirá siendo cristiano toda la vida. Y nada ni nadie lo podrá arrebatar de la mano del Padre, ni de la mano de Jesús, dice Juan capítulo 10. Porque el Padre que me las dio, no va a permitir que ninguna oveja de las que Él me ha dado se pierda. Jesús es el que otorga el derecho a que seamos hijos de Dios. Así presenta Juan a Jesús. Así también lo presenta entonces en el versículo 15, perdón, en el versículo 16 dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es interesante cómo solamente una persona que tenga plenitud, que tenga perfección, que lo tenga todo, que tiene todo el poder para hacer de la nada todo y convertir todo en la nada si así quisiera, es el único que podría derramar gracia sobre gracia, dar y dar y dar y seguir dando, aunque sean pecadores, aunque seamos infieles, aunque no lo recibamos, Él sigue dando gracia sobre gracia. Gracia es dar algo que no nos merecemos. Ha dado el don de la vida, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, gracia común de Dios, hace caer el agua sobre territorios de delincuentes, pero también sobre el territorio de los que claman al Señor, gracia sobre gracia, da empleo a unos y da empleo a otros, da alimento, da pan al uno y al otro, a todos nos está dando abrigo, a todos nos regala una familia, a todos nos regala una cantidad de bendiciones y todos los días el Señor está derramando gracia sobre gracia. Así lo presenta Juan. Jesús es el único que ha dado gracia sobre gracia a toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Así nos lo presenta. Ahora, ¿cómo más lo presenta? En el capítulo 6, quisiera invitarles a ir al capítulo 6, un momentico, capítulo 6, verso 22. Le dice 6:22, pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Esa es una de las expresiones que Juan va a seguir utilizando de ahí en adelante. Soy yo, yo soy, yo soy, yo soy. Es Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy, no tengan miedo, soy yo. En medio del peligro, si nosotros hemos recibido a Jesús, no tengamos miedo que Jesús va a estar con nosotros. No tengas miedo. Ese soy yo, perdón. Ese es el 20, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigía. Al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud, se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces Juan nos lo está presentando también como uno que es buscado por las multitudes, porque vino a saciar las necesidades de las multitudes, porque vino a darle agua al que tiene sed y comida, pan al hambriento. Así nos lo está presentando Juan de diferentes maneras. Dice que Él es el pan que ha descendido del cielo. En el mismo capítulo 6, mire cómo dice el versículo 32. Ciertamente les aseguro, el mismo capítulo 6, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Y Jesús le responde, yo soy el pan de vida. Esas son declaraciones del yo soy. Jesús es el pan de vida. Sin ese pan, sin tener a Jesús, ninguno podría llegar a tener vida. Entonces así Juan nos está presentando a Jesús como Dios, como el Creador, nos lo presenta
como el sustentador de todas las cosas, como la luz que la humanidad necesita, como la vida que el muerto en delitos y pecados necesita. Lo presenta como el pan que da vida también. Pero ¿cómo más lo presenta? Lo presenta como a Cristo como sumo sacerdote. ¿Cuál era la función sacerdotal? La función sacerdotal era, el sacerdote debía representar a Dios delante del pueblo y delante de Dios interceder a favor del pueblo. Asimismo debía entrar al lugar santísimo y en el propiciatorio, que era la mesa, el lugar donde se sacrificaban los animales, presentar sacrificios en holocausto a Dios por el pecado del pueblo y además por peticiones de paz para el pueblo. Esa era la labor sacerdotal. Pero el sacerdote tenía que cumplir también una función, que era llamar al pueblo constantemente al arrepentimiento. Constantemente tenía que llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero esto se convirtió en un círculo vicioso, donde ya todos los judíos, toda la gente pecaba y compraba su novillo, compraba su cordero, compraba un chivo y iban a expiar sus pecados derramando sangre, y eso se volvió en algo tóxico, algo nocivo, algo que no hacía provecho espiritualmente a la gente. La gente necesitaba, era un llamado al arrepentimiento, y el sacerdocio de la época olvidó cumplir esa función. Entonces sacrificaban y sacrificaban animales, y Dios comenzó a hastiarse de todo eso, y así lo dice: estoy cansado, ya no quiero más sacrificios, misericordia es lo que quiero, dice el Señor en Isaías. Y aquí entonces lo presenta como el cordero. ¿Cómo lo presenta como cordero? La función sacerdotal era esta entonces. Y aparte de eso, en el sacerdote, no sé si recuerdan cómo cuando Moisés bajaba del monte, cuando Dios le da las leyes, había algo que el pueblo observó en Moisés, y era la luz de Dios, como la gloria que resplandecía en Moisés. Y aquí dice Juan, en el versículo 17, no, 14, perdón. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios. Entonces lo muestra como aquel sacerdote sobre el cual debe reposar la gloria de Dios, y sobre el cual va a representar, o quien va a representar la presencia misma de Dios ante el pueblo de Israel. Así lo presenta en el versículo 12 y 13. También dice entonces, una vez más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La labor del sacerdote era ayudar a la gente, al que venía con su pecado, ofreciendo el animal para que el sacerdote lo sacrificara. Después de llamarlo a arrepentimiento, era traerle palabras de consuelo, palabras de esperanza, que ese hombre se afianzara en el temor a Dios, que cada día se acercara más a Dios, y cada día se sintiera que sí era pueblo escogido por Dios, que sí era hijo de Dios. Y aquí nos lo presenta como a Jesús, en el que él crea podrá tener derecho a ser llamado hijo de Dios. Entonces nos está presentando como el único sacerdote que de verdad nos va a dar el derecho, nos va a dar el consuelo y la esperanza de que podemos llegar a ser hijos de Dios. Esa era la función del sacerdote, y no lo estaban cumpliendo. Nos lo presenta entonces como un sacerdote que está interviniendo delante del Padre a favor del pecador. Nos lo presenta como un sacerdote sobre el cual reposa toda la gloria, el resplandor de Dios. Cristo entonces es nuestro sumo sacerdote, pero también lo presenta como tabernáculo. Cristo entonces se hace tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Para los judíos el tabernáculo era la tienda, era la morada, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Ese era el tabernáculo. Y ahora Juan dice, hemos visto en él la gloria, como la gloria que pertenece al unigénito de Dios. En él habitaba la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Versículo 1, en el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio porque Él era Dios. Cristo es el tabernáculo donde habita la presencia misma, la plenitud, la perfección de Dios habita en Cristo Jesús. Él es el tabernáculo de Dios. Pero aparte de eso, Cristo vino a habitar en medio de nosotros para traernos la gloria del Señor. En el comienzo entonces era el sumo sacerdote el que solamente podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, el altar de la propiciación, luego el arca donde moraba la presencia de Dios. Dios había pedido a Moisés
dejar allí. Y ese era el lugar santísimo, el lugar donde se ofrecía el incienso. No sé si recuerdan cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso y el ángel del Señor se le presenta allí. El lugar santísimo era el lugar donde habitaba, era el tabernáculo de Dios, y allí habitaba la presencia del Señor. Y entonces cuando el ángel se presenta, Zacarías teme porque piensa que va a morir ahí mismo, y el ángel le dice: no temas, Zacarías. Era el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios. Y entonces Jesús viene a morar en nosotros. Yo quiero invitarles por un momento en las Biblias, si algunos tienen de esta Biblia en la mano, que vayan, busquen en la página 68 sin perder el Evangelio de Juan. Página 68, allí van a encontrar el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1 y 2. El tercer libro de la Biblia. Dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Y le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. El tabernáculo es el lugar donde mora la presencia de Dios y donde ninguna persona podía entrar así nomás, sino solo el sumo sacerdote era quien podía llegar a entrar a la presencia misma de Dios. Entonces, cuando decimos que Juan presenta a Jesús como tabernáculo, es porque en Jesús ya reposa la misma presencia de Dios. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que entre al lugar santísimo, sino que la persona de Jesús es aquel tabernáculo donde reposa la deidad de Dios, toda la plenitud de Dios reposa en Jesús, y nosotros podemos acercarnos a Jesús sin necesidad de ningún intermediario. Si quieren observar un poquito más, quiero invitarlos de verdad a la página 480. Vamos a ir al libro de Ezequiel, página 480 de las Biblias que ustedes tienen ahí en sus manos. Libro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 4. Mire cómo dice el versículo 4. Aquí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y en el versículo estaba la gloria de Dios. Versículo 6 dice también me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Esto da lugar a pensar qué es lo que hace que Dios se aleje de la humanidad. Las abominaciones, el pecado y la maldad. Pero Dios habitaba en su tabernáculo. El pueblo entonces pecaba aún dentro del santuario, y Dios le dice: realmente no has visto nada todavía, peores abominaciones se verán. El versículo 17, ahí mismo, versículo 17 dice: me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por las narices sus pestilentes ramos, dice el Señor. ¿Qué quiere decir cuando dice pasándome por las narices? Es que están haciendo todas esas festividades paganas en presencia mía, en el lugar de mi tabernáculo, donde yo habito, donde yo reposo. Ellos vienen y hacen todo esto. Entonces el tabernáculo es el lugar donde habita la presencia del Señor. Ahí mismo, en el capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, versículo 3, dice, versículo 3: la gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La presencia de Dios moró, habitó dentro del pueblo de Israel, pero cansado de tanto pecado decidió aislarse por un tiempo para luego venir a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Por eso es que el pueblo entra en un tiempo de silencio. A partir de Malaquías, que la cronología bíblica nos lo presenta como el último profeta o el último libro del Antiguo Testamento, a partir de Malaquías hay un silenciamiento por parte de Dios, y no se vuelve a escuchar palabra de Dios en profeta
No se vuelve a escuchar palabra de Dios en nube de fuego, ni en nube en la noche de fuego. No se vuelve a escuchar palabra de Dios en una zarza ardiendo. No se vuelve a escuchar. Hay un silencio total por parte de Dios. Entre Malaquías al Nuevo Testamento hay un tiempo aproximado de 350 años, donde Dios hace silencio y el pueblo queda después de un enfrentamiento que tuvieron con Dios. Cómo Dios usa a Malaquías para decirle al pueblo lo hastiado que está por su pecado. Y el pueblo se le enfrenta y le dice a Dios: ¿y es que acaso nos hemos apartado de ti? ¿Es que acaso hemos hecho lo malo? ¿Es que acaso te hemos robado? ¿Es que acaso hemos sido infieles? Y Dios les está diciendo sí, sí, sí y sí. Y luego les dice: enviaré a un mensajero que prepare el camino para mi gran día. Y ese día era la llegada del Señor Jesús. Y luego empieza entonces Jesús a habitar en medio de nosotros. Así que cuando Juan dice, volvamos al Evangelio de Juan capítulo 1, cuando Juan en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando Juan está diciendo esto, han pasado 350 años aproximadamente que ha habido un silencio total por parte de Dios, y el pueblo estaba desesperado porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el clero religioso, la corte religiosa de la época estaban colocando cada día más cargas y más cargas y más cargas pesadas, y el pueblo andaba cada día más en tinieblas, en oscuridad, en pecado, en maldad, en ignorancia espiritual, en desconocimiento total de la voluntad de Dios. 350 años de silencio hasta que viene Jesús. Viene Jesús como el tabernáculo de Dios, mostrando la gloria de Dios, y dice el versículo 14: y hemos visto la gloria del unigénito, que corresponde al unigénito de Dios, al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En el tabernáculo de Dios moraba la gracia, la verdad, la autoridad, la deidad, el poderío, la majestad, el resplandor de la gloria de Dios moraba en el tabernáculo, y ese es Jesús, como lo presenta Juan en el versículo 26, 1:26, dice, en el versículo donde dice: no soy digno de desatar la correa, versículo 23. Ayúdenme por favor, que se me morató. 27. Gracias, mi hermano. Dice: y el que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, de su calzado. Lo está presentando en un alto nivel de soberanía. Vale aclarar que esa función, esa labor, eran labores de las más bajas que podía haber para los criados. Desatarle las sandalias a sus amos, las sandalias al venir caminando por calles polvorientas, calles contaminadas cuando era verano, lleno de polvo y el sudor mismo que provocaría, porque era una suela, un pedazo de caucho, de que no sé qué tipo de material, amarrado con cuerdas. Esas eran las sandalias, el calzado de la época. Y entonces el crudo verano levantaba polvo, más el sudor del mucho caminar. Ya se imaginan cómo quedaría eso y a qué podría oler. Era una de las funciones más bajas. Y cuando estaban en invierno, ya se imaginarían el pantanero y cómo se mezclaría el lodo con todo lo que los animalitos, en el tiempo también de mucho ganado, que podrían dejar por todas partes. Así que era una de las labores más bajas. Y Juan el Bautista dice: el que viene después de mí, el que viene detrás de mí, es uno al que yo ni siquiera soy digno de cumplir la más baja labor que como criado me podrían asignar. Así, cuando está mostrando como el Hijo de Dios, el soberano de Israel, y por eso dice: prepárenle el camino al Señor, arrepiéntanse, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo Juan. Así lo está presentando como el tabernáculo de Dios. Vino y habita la presencia de Dios. Ahora ustedes necesitan preparar el camino del Señor, como lo dice en el versículo 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces presenta a Cristo como Dios, lo presenta como sumo sacerdote, lo presenta como tabernáculo, y ahora lo presenta como el cordero inmolado. Y ahí está entonces en Levítico. Quiero invitarles otra vez a la página 68, si no la han perdido. Allá mismo le está diciendo a Aarón, en Levítico, tercer libro de la Biblia,
capítulo 16, versículo 3. Levítico 3:16 dice, perdón, 16:3. Muchas gracias. 16:3. Está bien, dale, Jaycee, gracias. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Ok, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Esa era la labor del sacerdote. Una de las cosas del sacerdote, aparte de representar a Dios ante el pueblo, era interceder ante Dios a favor del pueblo, y para eso él necesitaba un atuendo, una consagración especial, una purificación especial conforme a una cantidad de ritos que debían hacer, y aparte de eso la orden de Dios es que debía entrar con un novillo, con un animal para el sacrificio expiatorio, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, aquí lo está presentando de esa manera. Volvamos a Juan y van a darse cuenta cómo el versículo 29, Juan 1, verso 29 y verso 36 nos lo presenta Juan diciendo de él. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen, ¿a quién? El que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. Juan está presentando a Jesús como el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que se pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Juan reiterativamente dice, Jesús es el único que puede pagar el precio, es el único que puede redimirnos de nuestros pecados. No hay otro Cordero. No hay un sumo sacerdote, no hay otro tabernáculo donde habite la presencia de Dios, la deidad de Dios, como en la persona de Jesús. De esa manera, entonces, Juan nos lo presenta también como el Cordero inmolado, el Cordero que pagaría el precio de nuestros pecados, y así lo presenta Pedro en Primera de Pedro, así lo presenta Pablo en sus epístolas, así lo presenta Filipenses también, en Pablo a los Filipenses. Él es, dice Juan, en el versículo 15, Juan 1:15, este es aquel. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó diciendo, este es aquel del que yo les decía. Este es aquel, vez tras vez Juan está dando testimonio de Jesús. Asimismo, entonces me llama mucho la atención cómo es que no solamente Juan el apóstol, Juan el Bautista, sino también Andrés. Si ustedes observan ahí en el versículo 1:38, se van a dar cuenta que estos dos discípulos que estaban con Juan, al escuchar que Juan les dijo, él es el Cordero de Dios, hicieron lo que debían de hacer, abandonar a Juan, lo que deberíamos de hacer cualquiera que pone los ojos en un pastor, en un líder, en un hombre. Cuando reconocemos que Jesús es Dios y que Él es el único que quita el pecado del mundo, lo que hicieron estos discípulos de Juan fue retirar la mirada de Juan y seguir a Jesús. Cuando los dos discípulos, versículos 37, le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y allí ellos le dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Y más adelante entonces se van a dar cuenta cómo en el versículo 43, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó diciendo, sígueme. Felipe, verso 44, era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado entre el versículo 43 al versículo 44, porque es particular, como en el versículo 43 vemos a Jesús llamando a Felipe, y en el 44 vemos que Felipe sale ya a proclamar el nombre de Jesús, y mire la manera como presenta Felipe a Jesús. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, eso es real y es sabido por todos los judíos, pero esto no, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. En otras palabras, lo está describiendo como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Pero más adelante, cuando viene Natanael presenta a Jesús de una manera tremenda. Mire cómo dice el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. De esa manera es como Juan presenta
a Jesús, no solamente como Dios, no solamente como hombre, lo presenta como sumo sacerdote, lo presenta como el tabernáculo de Dios, lo presenta como el cordero inmolado, sino también como el rey de Israel. Es precioso, ¿no? Ahora, lo presenta entonces Dios, presenta Juan a Jesús como Dios apartado de la humanidad. No, lo presenta totalmente conectado con la humanidad, y aquí es donde quiero que vayamos al segundo punto, y es el hombre. ¿Cómo presenta Juan entonces al hombre? En cuanto a la presentación que hace, no es otra que la condición de uno que ha quedado caído, que ha quedado perdido. Y el mismo hecho que dice en el versículo 4 y 5, Él les daba la vida y la vida era la luz de la humanidad, quiere decir que Jesús venía a traer luz ¿a qué tipo de personas? A ciegos. ¿Quién necesita ver? El que está ciego. No hay otro que necesite ver sino el que está ciego. Entonces, aunque tal estado es asustador, sin embargo, el Evangelio nos consuela al traer esperanza, mostrando que el Señor vino a rescatar al hombre de esa condición. Es una condición desastrosa, de verdad. Pero es importante que Juan nos permite ver a nosotros, nos permite vernos ante el espejo de nuestra propia realidad. ¿En qué realidad, en qué condición quedó el hombre a partir de la caída de Adán y Eva, a partir del momento en que desobedecieron a una alerta, a una voz de alerta o de prevención que Dios les había dado? ¿Cuál fue la voz de alerta o de prevención? De aquel fruto no pueden comer porque el día que le coman les va a pasar esto y esto. Pues ellos no atendieron a la voz de alerta, y a partir de eso toda la humanidad quedamos en una condición caída. Y esta primera condición en que Juan lo presenta es en una ceguera espiritual. ¿Cómo se encuentra el hombre? En una ceguera de tal magnitud que necesitó que no cualquier hombre nos diera una luz, sino que viniera el mismo Dios desde el cielo a traernos la luz que puede iluminar a toda la humanidad. Cristo entonces vino a traer la luz a los hombres, pero este por su condición no ha podido entender la luz, se ha resistido a la luz, y por el contrario el pecado, las tinieblas que hay en el hombre caído, que por cierto son fuertes, intentan cada día apagar la luz de Jesús en nuestros corazones. No es mentira que los que ya somos cristianos y llevamos mucho tiempo caminando en el Señor con la luz de Jesús, muchas veces las tinieblas, el poder de nuestro pecado que mora en nosotros, no quieren apagar esa luz y se resisten a la voluntad de Dios. Y cada uno luchamos permanentemente, porque las tinieblas, el poder del pecado, quiere levantarse y resistir la luz de Jesús. Por eso lo dice, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Las tinieblas, nuestro propio pecado, se resiste y no comprende la luz del Señor. El hombre entonces, en su ceguera espiritual, para recobrar la luz de la vida que perdió en Génesis, para salir de esta ceguera, está obligado. Ojo, ¿cómo recobraría el hombre la luz de la vida? Está obligado a algo. ¿Sabe a qué está obligado? A nacer de nuevo. Así se lo dice Jesús en el capítulo 3 de Juan a un maestro reconocido en Israel, un maestro que sabía de leyes, un maestro que tal vez aportaba al desarrollo sociocultural de la época, un maestro que aportaba a la juventud, a las diferentes clases sociales. Jesús le tiene que decir: de cierto te digo, eso está en el capítulo 3 de Juan, y ahí está la historia de Jesús y Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es que el hombre está en ceguera espiritual. El hombre sin Cristo es ciego, no puede ver nada de lo que Dios tiene, no puede ver nada del plan de Dios, de la voluntad de Dios. El hombre, formado de cuerpo, compuesto por dos elementos, cuerpo y espíritu, al no tener a Jesús, su espíritu está completamente muerto. Esa fue la condición que Dios le dijo en la que quedaría el hombre si desobedecía a Dios. Quedó muerto en sus delitos y pecados. Entonces, un hombre muerto naturalmente es ciego, no puede ver, y necesita una luz resplandeciente, una luz que lo ilumine. El hombre, para recobrar esa luz, está obligado, dice Jesús, a nacer de nuevo. Así es como le dice a este maestro que no podremos ver la luz, ni él ni nosotros, si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento. En esta situación humana fue que el Bautista vino a dar testimonio de la luz para que muchos creyeran, según el versículo 6, pudieran ver la gloria de Dios como lo contempló Juan el apóstol en el versículo 14, así lo afirma
afirma Jesús al permitirle. 9, versículo 15 de Juan dice de la siguiente manera: mientras esté yo en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Este caso, cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego, provocó que el Señor tuviera que destacar la trágica condición espiritual del hombre, especialmente de los convencidos. Quisiera que pongan los ojitos en el capítulo 9, versículo 39 al 41. Versículo 9, versos 39 al 41, dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo, 9:39, Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, como hace el siervo negligente y malo de la parábola de los talentos, yo sabía que ustedes afirman que conocen a Dios, afirman que ven. Entonces les dice Jesús: vuestro pecado permanece en el pecado. Ustedes son más ciegos que el que dice el que es verdaderamente ciego. Entonces Jesús hace esto, así que solo los que siguen a Jesús son los únicos que podrán tener esa luz, como lo afirma el capítulo 8, versículo 12. 8:12 dice de la siguiente manera: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz. Otra declaración de yo soy la luz del mundo. El que me sigue dejará de andar en tinieblas y entonces tendrá la luz que le devuelve la vida, la luz de la vida. No se trata del bastón blanco. ¿Saben qué es el bastón blanco? El bastón blanco es lo que identifica a los ciegos de nuestro contexto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? El bastón blanco es el que en otro contexto los ciegos usaban un bastón de color oscuro y entonces mucha gente no los veía y se tropezaban con ellos, pero un hombre, creo que de los Estados Unidos, inventó pintar el color de una forma que fuera más visible y así darle protección a los ciegos de las calles, y mandó pintar el bastón blanco. Este bastón tiene una funcionalidad: el color blanco lo protege de que la gente no se tropiece con el bastón, porque al ver un bastón oscuro y usted caminando por las aceras o las calles de rápido no lo ve y se tropezaba y entonces habían accidentes. Por eso se mandó pintar de blanco. Pero el bastón como tal ayuda al ciego a que no se tropiece con obstáculos, con piedras, con cosas, que él pueda guiarse, direccionarse hacia los lugares donde él va. Esa es la función del bastón. Pero en este caso no se trata de un bastón, ni se trata de un ciego físicamente, se trata de ciegos espirituales. Es más, no podríamos afirmar jamás que un ciego físicamente no puede ver el reino de los cielos. Por el contrario, tal vez un ciego físicamente pueda ver mejor el reino de los cielos que uno de nosotros, porque si éste ha experimentado un nacimiento nuevo en Jesús, él va a ver mejor, con mayor claridad, la luz de la verdad, la luz de la vida, el reino de los cielos, que nosotros en nuestras tinieblas, que decimos ver, tal vez no veamos. Entonces, el reino de los cielos, la luz de la vida, la podemos ver en la medida en que nosotros entendamos que somos ciegos espiritualmente. Eso nos lleva a entender que nosotros somos pobres de espíritu, y que al ser pobres de espíritu somos ciegos de espíritu, somos ciegos espirituales, y no podemos ver a menos que tengamos un nuevo nacimiento para poder ver la luz de Jesús. Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es solamente el que sigue a Jesús. Entonces, no solamente Juan presenta al hombre como un ciego espiritual, sino que también lo presenta en su condición caída como sordo espiritual. El muerto no solamente deja de ver, el muerto espiritual también pierde su visión, también pierde su oído, su audición. Y dice entonces en el versículo 11 de Juan 1: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Déjenme decirle, hermanos, que una persona ciega y aparte de eso sorda difícilmente puede recibir a alguien
porque no solamente no lo ve, no lo distingue, ni tampoco puede percibir la voz, porque el otro mecanismo de poder reconocer a la persona es escuchar su voz y así poder saber de quién se trata. Pero al no verlo y al no escucharlo, difícilmente lo va a poder recibir. La humanidad no puede recibir a Dios porque estamos en una condición corrompida completamente, en una condición de descomposición espiritual, donde hemos perdido la visión y hemos perdido la audición. No vemos ni tampoco escuchamos la voz de Jesús. El hombre en su condición caída es ciego y es sordo espiritualmente. El capítulo 5, versículo 36, ahí mismo, vamos a ir terminando ya, capítulo 5, verso 36, dice de la siguiente manera: el testimonio con que yo cuento, dice Jesús, tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, le está diciendo a los judíos, porque piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es difícil que una persona en esa condición quiera venir a alguien que ni puede ver o a alguien que ni siquiera lo puede escuchar. Es muy difícil que se pueda acercar una persona a Cristo en esa condición. En ese orden de ideas, entonces el hombre no solamente está ciego, sino que también es sordo. Desde la caída del hombre no solo queda en esas dos condiciones, sino que también lo presenta de otra forma, y es que lo presenta ignorante. Un hombre que no ve, que no escucha, pues ignora una cantidad de cosas, ¿no? Y es la manera en cómo Juan también lo presenta. Los hombres en sus tinieblas no comprendieron la luz, dice el versículo 6. Al no comprenderla, es porque no tienen conocimiento de ella. Ignora la luz que brilla en las tinieblas, y estas no la comprendieron. Al no comprenderla, no la conocen, verso 10, y menos la va a recibir, versículo 11, por eso no la pudieron recibir. Es importante que el Bautista lo había presentado en el versículo 15 diciendo: este es el que yo dije, el que viene después de mí, es superior a mí. Yo los bautizaré a ustedes con agua, pero el que viene después de mí tiene poder para bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, porque en él estaba la vida, y la vida trae la luz que resplandece a la humanidad. Versículo 16 dice, capítulo 16, 1 al 3 dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Ojo lo que hace la ignorancia. La ignorancia espiritual hace que desechemos a otras personas. Jesús les dice en el capítulo 16, versos 1, 3, a los discípulos les dice: todo eso les he dicho para que no flaquee su fe. A ustedes los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí, tampoco los van a conocer a usted. Una persona ignorante hace todo ese tipo de desfachateces, actúa insensatamente. Esto es, mis amigos, una de las causas por las que el primer punto del calvinismo llama a esta condición. ¿Sabe cómo la llama? Depravación total. El hombre, después de la caída, en Génesis capítulo 3, quedó en una condición de depravación total, donde por más que se esfuerce, todo lo que haga, aparentemente bueno, va a estar permeado por pecado. Dice Bruce Stewart, es un teólogo, escritor, muy reformado, por cierto. Dice que después de la caída, el hombre quedó con un coeficiente espiritual del 0,000. Aunque no ha entendido la palabra de protección que Dios le dio a Adán, si lo hace ciertamente morirás. No obstante, el hombre en su carnalidad cree estar viendo, oyendo y entendiendo el mundo espiritual, pero en realidad es un ser ciego, sordo e ignorante. Es un ser muerto en delitos y pecados. No vive espiritualmente. Y como dice Jesús, hasta matarán pensando que están adorando a Dios. Ese coeficiente espiritual del 0,0000 no les deja sino pensar en ellos mismos, en su propia carnalidad. Así quedamos todos en esa condición, desconociendo al Padre, desconociendo al Hijo, desconociendo su palabra, desconociendo al Espíritu Santo.
Sproul, un reconocido autor de que es la teología reformada y de muchos otros libros, dice que la condición en la que quedó el hombre, la depravación total, él la llama como la corrupción radical. El hombre radicalmente quedó corrompido por completo. Paul Washer, por el contrario, dice, o no, más bien se suma diciendo que es como una infección que se extendió en todo el ser humano, quedó infectado por el pecado completamente. Vale decir que el hombre en esa condición no es que no tenga afecto por nada, el hombre sí tiene afecto. Así se ha presentado en su depravación total, él sí tiene afecto, pero podríamos poner a Hitler, por ejemplo, que son los que estos autores también colocan como ilustración. En Hitler había todo, diríamos que todo era malo, no hacía sino matar y se deleitaba matando, pero ¿acaso no creen que algo bueno tuvo que tener, un sentimiento bueno tuvo que tener por su madre? ¿Por los suyos? Claro que sí, solo que ese sentimiento estaba infectado, estaba corrompido por todo el pecado que lo permeaba. Por eso cualquier bondad, cualquier cosa buena que pudiese haber en el hombre está corrompido por un sentimiento narcisista, individualista, egocéntrico, porque es un sentimiento pecaminoso, porque todo el hombre en una condición depravada siempre va a pensar en sí mismo, en seguirse a sí mismo. Él tiene la razón, yo soy el de las mejores ideas, yo soy el que planteo mejores propuestas, etcétera, 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 porque esa es la condición del hombre. En resumen, la depravación en la que el hombre ha quedado lo conduce a ignorar su necesidad espiritual, a no conocer al único que puede iluminarlo y darle una vida nueva. Eso se lo dijo Jesús a la mujer samaritana cuando se encontró con ella en el pozo. ¿Alguno acá no conoce el texto de la mujer samaritana? Se encuentra ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Quiero llevarte a mirar allá para que vayamos terminando. Capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 10. Jesús le dice a esta mujer: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Cuando el hombre no conoce a Dios, así lo tenga al frente mismo, no lo va a poder entender, no lo va a poder ver, ni lo va a poder escuchar, porque la condición depravada, la condición caída en la que quedó el ser humano a partir de la caída de Adán y Eva, no nos va a dejar escuchar. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Y un muerto no puede ver, no puede escuchar, un muerto todo lo ignora, un muerto no puede recibir, porque está muerto. Si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te pide, tú le dirías a Él: dame, y Él te daría agua que da vida. El don de la vida solamente lo puede dar Jesús. El que te puede dar el don de la vida, no hay otro que supla esa necesidad. No hay otro que nos quite la ceguera, la sordera, la ignorancia espiritual. No hay otro que pueda venir a dar vida, sino aquel del que Juan dice en el capítulo 1: en él estaba la vida, y la vida sería la luz de la humanidad. Al igual que el hombre en su condición depravada y total, nos encontrábamos muchos de los acá presentes. Pero es que todavía no nos encontramos aún en esa condición. Sí, solo que por la misericordia de Dios, Él envió a Jesús para darnos luz y vida en medio de nuestra mortandad. Ahora nosotros podemos escuchar a Jesús, podemos ver la gloria de Jesús en nosotros. Ahora podemos escuchar ese mensaje que dice: si supieras quién está contigo, quién es el que te pide, tú le pedirías a Él y Él te daría el don de la vida. En conclusión, el hombre hecho por el Espíritu, conformado de cuerpo y espíritu por el pecado, ha quedado ciego, sordo y sin comprensión espiritual. Por eso no vive espiritualmente, sino que vive carnalmente, y en definitiva es un muerto que por su pecado está en estado de descomposición sin Cristo. Pero Cristo ha venido a traer vida, como lo dice el capítulo 14, versículo 6: yo soy el
camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie podrá acercarse al Padre si no es a través de Él. Circunstancias que definen al hombre y lo llevan a estar alejado de Dios, las vemos en el capítulo 5. Dice que en el capítulo 5, versículo 35, y ahí ya cerramos, versículo 35, dice que ustedes decidieron disfrutar por un tiempo la luz que brillaba en Juan. Esa circunstancia de nosotros querer que la luz de otros, el conocimiento de otros, sea lo que nos ilumine y desear disfrutar de la luz de otros y no de la luz de Jesús, es una de las circunstancias que nos alejan de Dios. Por otro lado, en el mismo capítulo 5:39 dice que ustedes, lo leímos ahorita, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas haya la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el problema? Que ellos pusieron su confianza en unas Escrituras separando a Jesús de las Escrituras. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la Escritura, separando a Cristo de las Escrituras, ténganlo por seguro que no vamos a poder ver el reino de los cielos. Esas son circunstancias que apartan al hombre de Dios. Por otro lado, creer que los hombres o sus leyes nos otorgan el derecho a ser hijos de Dios. No es la ideología humana, no es lo que las diferentes religiones han mencionado y le han dado posición al ser humano, como que todos somos hijos de Dios, que todos somos cristianos porque no somos animales, dicen algunos. No, poder llegar a ser hijo de Dios tiene una implicación: seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús implica ver. Seguir a Jesús implica escuchar. Seguir a Jesús implica dejar de andar en tinieblas. Seguir a Jesús implica que creamos en Él, y para creerle a Él necesitamos escucharlo a Él. Descansar en el conocimiento o ideología o raciocinio humano, como el pueblo, maestros, fariseos, estaban allí en Juan capítulo 8 y le preguntaban a Jesús: es que nosotros tenemos un Padre, nuestro Padre es Abraham. Y Dios le dice: si vuestro Padre fuera Dios, si vuestro Padre fuera Abraham, las cosas de Él harían. Pero por cuanto no hacen esto, sino que me quieren matar, me rechazan, no me reciben, ustedes son hijos de vuestro Padre, el diablo. Pero Jesús ha venido para que por medio de Él nosotros podamos ser hijos de Dios. Así que, apreciado oyente, no era Juan, no era Moisés, no era el agua del mundo, como le dijo aquella mujer a Jesús: dame de tu agua para que yo no tenga que volver a este pozo a tenerla que sacar. Ella confundió ahí mismo el agua. Una cosa es el agua del don de la vida y otra cosa era el agua de ese pozo. No era Moisés, no era Juan, no era el agua de este mundo, no era la paz que los gobernantes nos puedan ofrecer, ni los sacerdotes, ni los evangelistas, ni los pastores. Se trata única y exclusivamente del don que Jesús puede darnos. Él es el que nos da el don para que podamos vivir espiritualmente y salir del estado de muerte espiritual en el cual el hombre se encuentra en su condición caída a partir de Génesis. ¿Qué haremos con esta verdad? ¿Dejarás que tus perversidades y pecados te sigan abrumando, como dice el Salmo 65 que dirige nuestra adoración en esta mañana? A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades, dice el salmista. Mis pecados me abruman todo el tiempo, dice David. ¿Vas a dejar que tus pecados y perversidades, que la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la ignorancia espiritual te siga abrumando, o correrás a Jesús sabiendo que Él es el único que puede traer luz a tu vida? Yo quiero pedirte allí donde estás, si quieres ponerte en pie, cierra tus ojitos, vamos a orar y clamémosle al Señor que tenga misericordia de nosotros.